Buenas tardes, chicos. En el día de hoy, que mi Dios los bendiga y los proteja. En el día de hoy, el tema que trabajamos en nuestra clase por Zoom fue el diptongo, que hace parte de la ortografía. Bueno, entonces decíamos que el diptongo es una combinación de dos vocales en una sílaba dentro de una palabra. ¿Cómo así? Profe, ¿cómo es eso? Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra caimán. Entonces nosotros vamos y escribimos caimán. Entonces vamos a ver en cuántas sílabas dividimos la palabra caimán. La dividimos caimán. Entonces nos damos cuenta que la palabra caimán tiene dos sílabas, ¿verdad? Cai y man. Y que en la primera sílaba de cai quedaron la A, que es una vocal, y la I, que es otra vocal, quedaron juntas. Entonces, exactamente a eso se le llama diptongo. Cuando en una sílaba nosotros encontramos dos vocales juntas. Se dice que puede haber diptongo cuando hay dos vocales cerradas o débiles. Es preciso mencionar o recordar que esas vocales cerradas o débiles son la I y la U. ¿Por qué? Porque nosotros al decir I y U, nosotros no abrimos mucho nuestra boca y no hacemos mucho esfuerzo al decirla. Por eso se les llama cerradas o débiles. Porque si decimos U o decimos I, no hacemos ni mucho esfuerzo ni tampoco abrimos mucho la boca. Y también nos dice que puede haber diptongo cuando hay una vocal cerrada, que es la U y la I de la que les hablaba anteriormente, y una abierta, o una abierta primero y después una cerrada. ¿Cuáles son esas vocales abiertas o fuertes? La A, la E y la O. ¿Y por qué se le llaman vocales abiertas o fuerte? ¿Por qué? Porque al yo decir A, abro bastante mi boca, y al yo decir A, hablo con fuerza, lo digo con fuerza. A, cuando yo digo asimismo también abro mi boca y lo digo con fuerza. Y lo mismo cuando voy a decir O, también abro más mi boca y lo digo con fuerzas. Entonces es esa manera de nosotros identificar cuáles son las vocales fuertes y cerradas, o las vocales, cuáles son las vocales abiertas o fuertes y cuáles son las vocales cerradas o débiles. En nuestra casa nosotros, si ustedes dicen, pues anda, y ahora yo no sé cuáles son esas vocales cerradas, entonces empezamos. No, entonces la A no es cerrada porque aquí yo abro bastante mi boca, y tampoco es débil porque la digo con fuerza. Si yo digo E tampoco es abierta porque tampoco es cerrada porque también abro bastante mi boca, y tampoco es débil porque la digo con fuerza. O sea que la E es abierta y fuerte. Y asimismo, cuando digo O, en la O abro bastante la boca y lo digo con fuerza. Entonces, por lo tanto, es abierta y fuerte. Pero si yo digo I, en la I no abro mucho mi boca. Entonces, por lo tanto, es cerrada, y como no hago mucha fuerza, es débil. Y lo mismo pasa con la U. Si digo U, me doy cuenta que no abro mucho mi boca y no hago mucho esfuerzo al decirla. Entonces es una forma fácil de yo saber cuáles son las vocales fuertes y cuáles son las débiles, cuáles son esas vocales abiertas y cuáles son esas vocales cerradas. Entonces, ya les decía que para que haya diptongo tienen que haber dos vocales cerradas juntas, o debe haber una vocal cerrada y una abierta junta, o puede haber primero una vocal abierta
y una cerrada, pero siempre deben estar juntas dentro de esa misma sílaba, como el ejemplo que les ponía de caimán. Quedó la A y la I juntas dentro de esa sílaba. Por eso entonces se puede decir que en caimán hay diptongo. Es muy importante también mencionar que cuando hay dos vocales abiertas juntas, estas no conforman un diptongo, o sea, solo hay diptongo cuando ambas son cerradas, pero cuando ambas son abiertas no hay diptongo. Bueno, ya sabemos que para que haya diptongo deben haber dos vocales juntas dentro de una misma sílaba. Pero que si las dos vocales son abiertas, no hay diptongo. Deben ser cerradas, o debe haber una abierta y una cerrada, o debe haber una cerrada y una abierta. Pero dos abiertas no forman diptongo. Nos dicen que existen tres tipos de diptongo. Por lo menos cuando nosotros vemos una palabra y decimos, en esta palabra sí hay diptongo. Pero vamos a ver a cuál tipo de diptongo pertenece cada una. Decíamos que asimismo, como hay vocales, las vocales son cerradas o abiertas, también son débiles o fuertes. Y que la I y la U son las débiles y que la A, la E y la O son las fuertes. Entonces dice que es un diptongo creciente cuando inicia con una vocal débil, o sea, cuando inicia con la I o inicia con la U. Y luego va una fuerte. En este caso tenemos un ejemplo de pues. Pues no se divide porque pues tiene una sola sílaba. Entonces nos damos cuenta que aquí en pues primero tiene la U, que es una vocal débil, y luego la E, que es una vocal fuerte. Por lo tanto, por eso podemos decir que es un diptongo creciente, porque primero tiene una vocal débil y luego una fuerte. En las vocales decrecientes es todo lo contrario. Aquí primero va una vocal fuerte y luego una débil. Tenemos el ejemplo de paisaje. Pai, si nosotros dividimos, queda paisaje. Entonces, en la primera sílaba nos queda pai. La A y la I nos quedan juntas. Por lo tanto, hay diptongo, ¿verdad? Pero, ¿cómo la podemos nosotros decir qué tipo de diptongo es? Empezó con la vocal A. Y la vocal A es fuerte. Y le siguió entonces la vocal I. Que la vocal I es débil. Entonces, decimos que cuando empieza con una vocal fuerte y luego va una débil, se refiere a los tipos de diptongo decrecientes. Y luego, al final nos hablan de los homogéneos. Nos dicen que los homogéneos es cuando consiste en dos vocales débiles. O sea, cuando la I y la U están juntas, o al revés, cuando la U y primero viene la, o cuando primero está la U y luego la I, o cuando primero está la I y luego la U. Pero cuando esas dos vocales débiles están juntas, se le llama diptongos homogéneos, porque ambas son débiles. Acá tenemos un ejemplo que nosotros en nuestra clase identificamos a qué tipo pertenecía. Entonces tenemos el ejemplo de caimán, que es el ejemplo que yo les puse al principio. Bueno, entonces tenemos cai, la A y la I juntas. Entonces podemos identificar que vamos a ver a qué tipo pertenece. La A, que es una vocal fuerte, y la I es una vocal débil. Entonces podemos decir que pertenece al diptongo decrecientes, porque primero inició con una vocal fuerte y luego con una débil. Tenemos el ejemplo de auto. Asimismo también empezó con una vocal fuerte y luego con una débil. También pertenece al tipo de diptongo decreciente. Asimismo, aula, reina y deuda. ¿Por qué? Porque ellas empiezan todas con una vocal fuerte y luego le sigue una vocal débil. Aquí es muy importante esta información que está acá, que nos dice, es muy importante
mencionar que la H no impide que haya diptongo. Entonces, tengo un ejemplo aquí como prohibir. Cuando nosotros vamos a separar, vamos a ver aquí. Yo hago esto. Pues voy a separar prohibir para ver en cuántas sílabas se va a dividir. Prohibir. Bueno, tengo prohibir, ¿verdad? Entonces yo digo pro y vir. La dividí en 2 sílabas. Prohibir tiene 2 sílabas. Pero bueno, vemos en la primera sílaba. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces aquí no hay diptongo porque la profe me dijo que es cuando están 2 vocales juntas. Pero en este caso, la H no impide que haya diptongo. O sea, cuando nosotros encontramos en este caso que la H está en medio de 2 vocales, también podemos decir que hay diptongo, porque en este caso es como si la H se cancelara. Como la H pertenece, la H es muda. En este caso, la H es como si desapareciera y por lo tanto sí pertenece a los diptongos cuando vemos que una H nos está en medio de 2 vocales. Bueno, chicos, entonces esto fue todo por hoy. Espero, bueno, con los chicos realicé un ejercicio en línea. Se los voy a dejar allí también a ustedes para que puedan realizarlo. Espero que la clase, este video, sea de gran ayuda para ustedes y que mi Dios los bendiga.